Acabamos de terminar la semana del Bicentenario y el Estado Plurinacional ha decidido que tengamos 2 días de vacaciones, uno por cada 100 años. Sin embargo, al terminar la semana yo me preguntaba si existen realmente razones para celebrar. O quizá más importante, ¿qué celebramos? ¿No? Para la gran mayoría de la población existe la epopeya de Bolívar, ¿no? Que celebramos la liberación del yugo español de la antigua Charcas. La ciudad de La Plata, que es como se conocía anteriormente a Sucre, finalmente era libre. Se convertía en un lugar donde finalmente mestizos, indígenas y descendientes de españoles iban a vivir en un ambiente de democracia, de paz, de prosperidad. A partir de la fundación de Bolivia se iba a tener un Estado garantista que respete los derechos de todos y donde finalmente todos puedan buscar la felicidad y perseguirla, ¿no? Sin embargo, Bolivia, que obtuvo el nombre en honor a Bolívar, entre comillas, así como muchos otros países hispanos, nació como un país pequeño, quebrado y con muy poca relevancia en el mundo, o nula relevancia en el mundo. Quizá para muchos no es conocido, pero muchos de los padres fundadores de la patria, los más importantes, y no solo de Bolivia, sino del resto de países liberados, tienen una pequeña historia oculta que a veces tratamos de ignorar. Para muchos quizás sea una sorpresa, pero cuando Sucre, el segundo presidente de este país, estuvo de regreso hacia su Venezuela natal, aprovechó y le dio una visita a la Casa de la Moneda y saqueó la Casa de la Moneda de Potosí. Pero esto no es un hecho aislado en Sucre. También Bolívar, cuando estuvo en Colombia, saqueó la Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Pero tampoco se salva San Martín, que cuando estuvo en Perú, al retirarse también, se llevó varios de los tesoros que existían en la capital del virreinato. A veces las comparaciones son odiosas, pero solo por comparar, cuando a Bolívar se le ofreció ya en Lima que sea dictador, Bolívar aceptó de mil amores. Solo terminó dejando el puesto un año después porque se le presentó la oportunidad de tener un puesto mejor donde más le convenía, que era en Colombia. En contraste tenemos a Washington del norte, que a veces tanto criticamos, que después de haber cumplido su segundo mandato, el ejército continental le sugirió que se haga dictador porque el pueblo lo quería, que iba a ganar ante tal propuesta, ¿no? Querían que sea rey vitalicio de Estados Unidos. En ese momento Washington dijo que si él aceptaba, todo por lo que ellos habían luchado no iba a tener sentido. Entonces, Washington, en vez de aceptar, se dedicó a impulsar aquella constitución por la que tanto se había trabajado hasta entonces. Y cerró la idea definitivamente, ¿no? Esto ayudó a que Estados Unidos tenga la constitución que hoy tenga, con pesos y contrapesos que evitan que alguien acumule el poder en cualquier escenario, ¿no? Las comparaciones suelen ser odiosas, pero resulta interesante comparar algunos detalles. Un detalle importante es quizá dónde fallecen los padres fundadores de cada hemisferio. Los padres fundadores hispanoamericanos fallecen exiliados o perseguidos. Simón Bolívar, por ejemplo, fallece exiliado en Cartagena. Para ese entonces Colombia ya se había fragmentado en Venezuela, Colombia y Ecuador. Ya no era la gran Colombia de antes. Sucre fallece cuando estaba escapando de Colombia a Ecuador. Y San Martín fallece en la más abyecta pobreza en Francia. Y si vemos al otro lado, todos los padres fundadores americanos fallecen en Estados Unidos, en el territorio que ayudaron a liberar. Los casos más importantes son el de Jefferson, que incluso funda la Universidad de Virginia, y el de Franklin, que funda la Universidad de Pensilvania. Y ambos precedieron esas universidades hasta casi el final de sus días, hasta que pudieron. Pero el nuestro nos muestra además el compromiso que ellos tenían con el territorio fundado. Volviendo al tema del Bicentenario,
Como dijimos que mucha gente celebra, y por razones que ellos tendrán, la fundación de Bolivia, existe gente como yo que piensa que, contrariamente, no existe ninguna razón para celebrar, o muy pocas. Para mí, cada 6 de agosto es un recuerdo de la balcanización de los países hispanos, ¿no? De la América hispana. ¿Y a qué me refiero con balcanizaciones? De que quedamos reducidos de ser un solo país desde California hasta Argentina a ser una serie de países pobres, sin dinero, quebrados y cada uno con un dictador de turno o un caudillo de turno, ¿no es cierto? Los españoles fundan la ciudad de La Plata, la actual Potosí, en 1540. La fundación de Bolivia se realiza en 1825. ¿A qué nos lleva esto? Que por simple aritmética podemos concluir que este territorio ha sido casi 300 años España. Y no me refiero a una colonia de España, no. Nosotros éramos España. Durante 300 años en este mismo territorio que ahora se llama Bolivia, se celebraba al rey y se celebraba la corona. Cada 6 de agosto no se celebraba a la revuelta de Bolívar y sus amigos criollos. Existe una frase célebre que dice que la conquista lo hicieron los indígenas y la independencia lo hicieron los españoles. ¿Por qué? Porque es imposible pensar que Cortés, por ejemplo, con 300 hombres, haya conquistado un imperio de casi 8 millones de personas como lo era en el Imperio Azteca. Al final simplemente logró conquistar o logró eso porque el resto de tribus cercanas a los aztecas estaban cansados de que hayan sacrificios y demás y se unieron a los españoles. Pero bueno, los descendientes de esos españoles fueron los que finalmente por intereses propios o unos intereses ocultos terminaron también declarando la independencia. Y así como aquí se celebraba la corona en este territorio, también se celebraba en el Virreinato de Nueva España, que es la actual México. También se celebraba la corona en el Virreinato de Nueva Granada, la actual Colombia, y así en el Virreinato de Lima, en el Virreinato de La Plata, en la Capitanía de Chile, etc. Fuimos parte de algo más grande. Éramos parte de un imperio, nuevamente, desde California hasta Argentina. Éramos el territorio más próspero del continente. Teníamos la mejor moneda del mundo, la octava real, que se acuñaba en Potosí y en muchos otros lados, era el dólar de la época. Teníamos una moneda completamente estable y no como ahora que tenemos una moneda que se devalúa cada que decidimos cambiar de gobierno. Estados Unidos e Inglaterra nos miraban con envidia. Era esta la parte del continente donde todo el mundo quería emigrar. Un ejemplo interesante es de que la Universidad Francisco Javier de Sucre se funda en 1624, mientras que Harvard, la universidad más antigua de Estados Unidos, se funda en 1634, 10 años después, y la Universidad de Sucre no fue la primera. Más allá de ello, en la Universidad de Sucre podían estudiar blancos, mestizos, criollos e indígenas. Evidentemente la élite indígena, pero bueno, igual las élites blancas eran las que podían estudiar, la universidad era un privilegio, entre comillas, pero podían estudiar en igualdad de condiciones. Mientras que en Harvard, si bien es cierto que se hizo una cátedra indígena, se cerró al año porque no había gente y estaba completamente segregada. ¿Okay? Existíamos como España, éramos católicos, súbditos del rey y todos estaban tan contentos. A diferencia de los anglosajones, que no dependían ni eran Inglaterra, ellos eran colonias. Y los indígenas de esos territorios eran asesinados, y por eso no hubo mestizaje en Estados Unidos, o recluidos posteriormente a reservas, que era otra manera de mandarlos a morir, porque morían de inanición o de las condiciones que existían en esas reservas. Basta con caminar por cada ciudad que se fundó para ver toda la herencia que tenemos. En la arquitectura, en el idioma, en nuestras instituciones. Es paradójico que celebremos el 6 de agosto, que es el Día de la Independencia,
con una parada militar, que es una institución hispana. Pero bueno. Pero más allá de todo eso, creo que el activo más importante que nos dejó la época hispana es el mestizaje. La corona incentivaba el mestizaje entre blancos, indígenas, mestizos, y era algo bien visto, mientras que en otros países, en Estados Unidos, estaba prohibido. En las colonias británicas, incluso en la India, estaba prohibido el mestizaje entre blancos e indios. Y bueno, eso nos dejó una cultura muy rica y que hasta ahora la disfrutamos. Mi punto final es que cada 6 de agosto veo con mucha tristeza que se celebran los 200 años de la fundación de Bolivia, tratando a veces de ignorar los otros 300 años previos en los que fuimos parte de algo más grande y mucho más tratando de ignorar la época prehispánica, que no necesariamente era todo color de rosa. ¿Okay? Y al tomar esos últimos 200 años, nos llenan de resentimiento patriótico. Y en ese resentimiento patriótico tratan de encontrar culpables para nuestro subdesarrollo. Los españoles, los chilenos, el imperio, y nunca nos hacemos responsables de las causas realmente de este subdesarrollo. Existe una telenovela colombiana que me gusta muchísimo, El Patrón del Mal, en la cual al inicio de cada capítulo menciona la frase que aquellos que no conocen su historia están destinados a repetirla. Es una frase que me encanta, aunque no sé quién es el autor original. Sin embargo, aprovecho este recuerdo para finalmente llegar a una conclusión y a una explicación del por qué no celebro el 6 de agosto. Debemos abrazar ambas facetas de nuestra historia, no solo la que nos conviene, no solo 200 años. Y no para alimentar el odio hacia un enemigo común, ni hacia un país en específico, sino que debemos abrazar nuestra herencia hispana y nuestra herencia americana y de una vez hacer las paces con el pasado para poder empezar a construir un futuro. Solo de esta manera podremos finalmente construir las bases en la sociedad boliviana y comenzar nuestra visión de futuro. ¿Okay? Aceptemos que tuvimos en Simón Bolívar un padre ausente, pero que siempre tuvimos nuestro abuelo en la península ibérica, que nos mostraba el camino hacia una sociedad occidental moderna, a una sociedad occidental incluida en el mundo. Celebremos nuestro mestizaje y así, con el resto de países hermanos, volvamos finalmente a buscar aquel lugar que nos pertenece en el mundo y que alguna vez tuvimos. Volvamos a soñar con la gloria que tuvo esta parte del continente y no solo con las migajas que ahora buscamos tan desesperadamente.